amiguitos, el día de hoy vamos a realizar las actividades del día 2. Entonces, como siempre, vamos a poner en nuestro cuadernillo la fecha del día de hoy. 9/2/2021. Y comenzamos a poner semana 2/4. Vamos a trabajar el día 2, la actividad 3, que se llama juntar y ordenar datos en la tabla. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos a guardarlo así. Juntar y ordenar datos en tablas. Muy bien, entonces comenzamos a realizar la tarea número 1. En la actividad número 3 solamente hay una tarea y esa tarea se hace en el cuadernillo. Entonces tomamos nuestro lápiz. Dice, tablas para organizar la información. Un estudiante preguntó a personas del vecindario cuál es la herramienta más útil en el hogar y obtuvo estas respuestas. Entonces dice, ¿cuántas respuestas obtuvo en total el estudiante? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues simple, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y después de que las cuentes todas vas a poner el número que te dio aquí. ¿Cuántas veces aparece el nombre de cada herramienta? Sigue las indicaciones para completar la tabla. Entonces, aquí vamos a ver cuántas veces aparece el nombre de cada herramienta. Tenemos la primera herramienta que es el martillo. Luego tenemos la pinza. Entonces, aquí escribimos pinza, linterna. Y de tarea tienes que investigar cuál es la que falta. Son 4 piezas diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para identificar cuáles son las herramientas que ya he contado, vamos a utilizar un color. Para el martillo vamos a utilizar el color rojo. Entonces, vamos a contar cuántos martillos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, entonces hay 12. Aquí vamos a ir poniendo un palito por cada uno de los martillos que hay. Y aquí el total. Entonces, ya el martillo está hecho. Te voy a ayudar con la pinza para que veas cómo se ponen los palitos del conteo. Y esta la vamos a hacer con el color verde. Pinza. 1, 2, 3. Aquí tengo 3 pinzas y entonces después de poner los palitos cuento y lo pongo aquí en número 1, 2 y 3. Coloco el número 3. Asimismo vas a hacer el de la linterna y el que falta. Entonces, para saber cuál es el total, lo que vamos a hacer es sumar las cantidades que dio cada una de las herramientas y ese total lo voy a poner aquí. Seguimos con las preguntas. Dice, ¿cuál herramienta fue la más mencionada como la más útil para el hogar? Según los conteos que yo tenga aquí, voy a ver cuál es la herramienta más utilizada y la que tenga el número mayor es la que voy a poner aquí.
el nombre de la herramienta que va aquí es la que tenga el número mayor. Hasta ahora, la más grande es el martillo, que tiene 12. Pero tenemos que contarlas todas para saber cuál es la que tendrá el número mayor. La siguiente pregunta dice, ¿cuál herramienta fue la menos mencionada como la más útil para el hogar? Entonces, si solamente fueran estos dos números, entonces hasta ahora la menos útil es la que tiene el numerito más pequeño, o sea, el 3. Entonces, aquí yo pondría pinza. Pero como le dije anteriormente, tenemos que contar todas las piezas para saber cuál sería la que tendría el número menor en el cuadro, en la tabla. Entonces dice, esta tabla se llama tabla de frecuencia y se utiliza para organizar y clasificar los datos que corresponden a cantidades totales de distintos elementos. ¿Y qué elementos estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo herramientas útiles en el hogar. Seguimos con la actividad número 4, que la primera parte la vamos a completar en el cuadernillo y la segunda parte la vamos a completar en el cuaderno. Bien, entonces aquí para la profesora saber que ya usted realizó esa actividad, entonces vamos a poner aquí tarea 1 y le vamos a poner listo en el cuadernillo. Muy bien, luego de un pequeño descanso vamos a realizar la actividad número 4. Esta se llama pasar de la tabla de frecuencia al gráfico de barras. Entonces ponemos el título, pasar de la tabla de frecuencias al gráfico de barras. Entonces aquí vamos con la primera tarea, tarea 1. Encontrar el gráfico que muestra la tabla. Mira atentamente los dos gráficos. Uno de ellos representa la información de la tabla de frecuencia que acabas de completar. Esta tabla que vemos aquí. Elige el gráfico y márcalo con color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es contar. Vamos a ver, como les dije anteriormente en el día de ayer, aquí están las herramientas. Y aquí está la cantidad de veces que puede aparecer. Entonces, para yo saber cómo puedo notar hasta dónde llega cada uno de los gráficos, lo que tengo que hacer es utilizar mi regla y con mi regla voy a ver hasta, hasta dónde llega el número. Bien, la última parte del cuadro rojo llega hasta el número 12. Entonces, aquí arriba, dentro de este cuadrito blanco, voy a poner un 12. Vamos ahora con el verde, que es la linterna. Entonces, marco y la linterna llega hasta el número 6. Entonces, aquí arriba voy a poner el número 6 y así voy a ir trabajando las demás. Algo que debes de saber
es que los números van avanzando de 2 en 2. Si hay alguna que queda a la mitad de estos dos números, entonces el número que va en el cuadrito en blanco es el número que está entre el número de abajo y el número de arriba. Ponemos, por ejemplo, este que es la pinza, está con el azul. Y vamos a ver, este queda en medio del 2 y el 4. Entonces, ¿cuál es el número que está en medio de 2 y 4? El 3. Y ese es el número que vamos a colocar aquí. Y de esa misma forma vamos a completar lo que falta de este cuadrito y lo que falta de este gráfico. Luego de tener esta información, comparamos con el cuadro de arriba, con la tabla que acabamos de completar, que se llama tabla de frecuencia. Luego de comparar el gráfico que corresponda con la cantidad que completamos aquí, es el gráfico que tenemos que elegir. Si por ejemplo el gráfico que corresponde es el número 1, entonces con un color vamos a señalar que es este gráfico. Entonces aquí dice, ¿cómo te has dado cuenta? Pues simple, se lo acabo de decir, comparando los números que están aquí con los números que están aquí. Completa los datos de ambos gráficos con las cantidades que indica la columna. Es lo mismo que acabamos de hacer aquí. Vamos a completar el cuadrito en blanco con el número que corresponde según lo que vemos en el gráfico. Esa es la tarea número 1. Ahora pasemos a la tarea número 2. Dice, prepara una tabla de frecuencia adecuada para el gráfico que no has elegido recién. Sigue el modelo de la tabla anterior. Entonces, los voy a ayudar a hacer la tabla. Tarea 2. Lo vamos a hacer con lápiz por si tenemos que borrar. Entonces, vamos a hacer una tabla que contenga 3 columnas. Podemos escribir primero el nombre. Herramienta, conteo, cantidad total. Luego de contamos cuántos cuadritos hay en cada una, pero para ser más certero con el gráfico que vamos a elaborar, tenemos que contar cuántas herramientas hay acá. Contamos 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si es lo mismo porque no sabemos cuál de los dos gráficos es que tenemos que hacer. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a dejar 1, 2, 3 y 4. Y para finalizar, aquí debajo tengo que poner cuál es el total. Entonces, ahora sí puedo elaborar mi tabla. Podemos utilizar la regla para más precisión. Vamos a hacer nuestras líneas para poder tener nuestras columnas. Muy bien. Ahora ponemos de este lado. Podemos poner los números, aunque no es necesario. Luego completamos la parte de abajo. Ya ahí tenemos casi por completo
nuestra tabla. Luego de elaborada nuestra tabla, pues ya lo único que tenemos que hacer es completar con las herramientas que dice nuestro gráfico. Entonces, en los dos gráficos tenemos las mismas herramientas. Tenemos martillo, linterna, pinza, destornillador. Entonces, aquí vamos a escribir las herramientas que tenemos en el gráfico. La primera es martillo, linterna, pinza y destornillador. Luego tenemos que completar los cuadritos que siguen. El que sigue es del conteo. Entonces, como aquí y aquí tiene la misma cantidad, lo que vamos a hacer es poner la cantidad que dice cualquiera de los dos, porque aquí es 12 y aquí es 12. De igual forma sería la misma. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces la cantidad total es la cantidad de rayitas que tenemos aquí, 12. Asimismo lo vamos a hacer con cada una de las herramientas que siguen: la linterna, la pinza y el destornillador, siempre tomando en cuenta que la tabla que estamos haciendo es la del gráfico, que no coincide con la tabla que ya tenemos aquí arriba. Y esto es todo por el día de hoy. No sin antes recordarle que vayamos a nuestra tabla que está al final de nuestro cuadernillo, nuestra planilla de seguimiento. Y aquí completamos con los siguientes datos. La fecha de inicio, pues comencé el día 9 del 2 del 21. ¿Cuándo lo terminé? Pues lo terminé hoy mismo. ¿Qué tiempo duré? Pues como las actividades del día de hoy eran tan fáciles, pues entonces voy a poner que lo terminé en 1 hora. Y recuerda que debes de llenar cómo logré hacer las tareas de este día y cómo me sentí trabajando este día. Entonces, mis amiguitos, esto es todo por hoy. Bye.